Hola, ¿qué tal? Saludos. Siempre es complicado comprarse un vehículo, pero con las noticias que hemos escuchado durante los últimos días todavía lo es más. Un coche diésel era un valor seguro, pero conociendo que van a subir el impuesto de este combustible y también las declaraciones alarmistas de algunos políticos, ha hecho que se desplomen también las ventas de estos vehículos. ¿Qué hay de cierto de todo esto? ¿Contamina más un diésel que un gasolina? Espacio Abierto quiere analizar lo que ha ocurrido durante los últimos meses con todas estas informaciones. Les saludamos desde el Centro Integrado de Formación Profesional Juan de Herrera en Valladolid, un centro que pertenece a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, un centro que tiene más de 50 años de experiencia formando a profesionales en el sector precisamente de la automoción. Por eso hemos querido que este sea hoy el plató de Espacio Abierto. Marta Blázquez, muy buenas. Muy buenas y un saludo muy cordial a todos los telespectadores de Espacio Abierto. Vicepresidenta de Faconauto, que es la Federación de Asociaciones de Concesionarios, aunque en este caso usted representa a todo el sector de la automoción, también a los fabricantes, a los proveedores, a los que venden también los componentes. ¿Están ustedes preocupados por las informaciones que se han generado en los últimos días y a pesar de todo ello han vendido ustedes en agosto más que en los últimos 10 años? Es una de las de los mejores meses. No sé si también tiene una explicación esas informaciones con el resultado de las ventas en el último mes de agosto. Pues efectivamente sí que la tiene la explicación. Había una fecha que era el 1 de septiembre, que es cuando entraba en vigor el nuevo método de medición europeo, el WLTP, que mide las emisiones en situaciones reales de conducción, y frente a esa fecha pues yo creo que ha sido un ejercicio colectivo entre marcas y sus redes de concesionarios, un ejercicio de responsabilidad donde había que, lógicamente, pues todos los coches que a esa fecha no podían, tenían que estar homologados, pues los concesionarios tuvieron que asumirlos, y esto al final pues ha redundado en un beneficio clarísimo para la clientela, porque se han podido comprar unos coches en unos precios francamente estupendos, que ha hecho que se incrementaran las ventas, pero sobre todo que se han puesto en el mercado coches diésel y gasolina de última generación que no son contaminantes, con lo cual también al parque automovilístico muy viejo que necesita un impulso, aquí en estos meses se les ha dado también un revulsivo. ¿Sí o no están ustedes preocupados? Sí, la pregunta es preocupados y mucho, y creemos que el comercio y que la industria en general, pues es todo lo que es incertidumbre, pues genera, es alérgico a la incertidumbre, el comercio y las inversiones, y lógicamente estamos muy preocupados porque en el mes de agosto las cifras acumuladas de ventas de diésel han bajado al 37%, que esto, si lo comparamos con otros años que veníamos de un 60%, es una bajada muy importante. Javier Menéndez, muy buenas. Buenas noches, Eduardo. Director de una revista de automoción, de varias revistas de automoción, entre ellas Tribuna de la Automoción. Digo que la gente de la calle normalmente no está acostumbrada a leer tampoco prensa especializada, porque ustedes ya desde hace tiempo veníais advirtiendo del problema de generar esta incertidumbre, estas noticias, lo que podría provocar en el mercado. ¿Tiene que estar la gente preocupada de los que se han comprado, por ejemplo, un vehículo diésel? Yo creo que no. Yo creo que no, y te voy a explicar por qué. Sí es cierto que aquí se han mezclado muchas cosas a la hora de demonizar el diésel. Se han mezclado los impuestos que van a implantarse con los combustibles. Se han mezclado las emisiones, se han mezclado las restricciones por parte de los ayuntamientos a la hora de hacer más zonas peatonales en las ciudades. Se ha mezclado todo, y todo ha sido el culpable, ha sido el diésel. Vamos a ver, habría que separarlos. El gran problema de las emisiones no es en sí los coches que se están vendiendo. El gran problema de las emisiones en este momento en España es el parque tan obsoleto que tenemos de automóviles circulando por España. Hay una cantidad, hay más de 400.000 coches con más de 14 años que emiten lo que no están escritos. No digamos luego si nos metemos en el transporte pesado, camiones, autobuses y demás vehículos. ¿Qué ocurre?
Pues yo creo que de una manera bastante insensata, entre comillas, por parte de algunas personas de la administración y por parte de algunos directivos de algunas empresas relacionadas con el sector, se han emitido opiniones que nada han favorecido en la búsqueda de una solución a este tema. Entonces nos encontramos en que empiezan a entrarnos las prisas y en 2 meses hay que colocar en el mercado español 150.000 automóviles que no cumplen las normas de homologación dictadas por la Comunidad Económica Europea, la WLTP, que no lo cumplen y hay que ponerlos en el mercado. ¿Qué ocurre? Vamos, si quieres, vamos a ir viendo luego por partes, Sí. pero por responder a la primera pregunta. Luego vamos a entrar un poco en harina e ir... Yo te diría, yo la única preocupación que tiene que haber, que pueden tener, es que con los coches que se están vendiendo ahora mismo no va a haber problema porque tienen el mismo... Puede haber, y se van a resentir, los coches antiguos cuyo valor residual va a caer de una manera alarmante. Eso sí lo van a tener. O sea, que el que haya comprado un coche que sepa que le va a valer bastante menos si es, en este caso, diésel. Francisco Tinaud, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Es subdirector de la Fundación CIDAU, también es catedrático, profesor de motores térmicos en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Valladolid. Bueno, la pregunta es evidente para usted. ¿Contamina más un coche diésel que un gasolina del año 2018? Pues, hombre, si hay que responder de forma simple a esa pregunta, no contamina más. Cada vehículo con su correspondiente motor, si es gasolina o diésel, tiene unos contaminantes que son más importantes en un caso o en otro. Por ejemplo, el diésel es favorable en términos de CO2, que es un elemento muy importante y que además nos obliga como país a cumplir una serie de compromisos internacionales en cuanto a emisiones. Por ejemplo, en los óxidos de nitrógeno sí contaminaría un poco más que gasolina, pero también hay que decir que en este momento la norma de homologación Euro 6, que entró en vigor hace 15 días, el 1 de septiembre, prácticamente tiene los mismos límites para un tipo de vehículo u otro. Luego, en homologación, los dos vehículos son prácticamente equivalentes. Y también está con nosotros Luis Vélez, muy buenas. Buenas. Es el concejal de Seguridad y Vialidad del Ayuntamiento de Valladolid. Bueno, estamos además en la Semana de la Movilidad. Yo creo que un concejal de movilidad que durante esta semana cierra el centro durante unos días es algo que le gustaría a lo mejor hacer durante todo el año. Entonces yo no sé si un concejal de movilidad lo que pide es a lo mejor medidas más grandes, más importantes que cerrar el centro solamente 3 días. ¿Ustedes cómo ven que, por ejemplo, se penalice, digamos, al diésel, se le ponga un impuesto al diésel? Porque... Bueno, la verdad es que es verdad, estamos en la Semana de la Movilidad, cerramos un día únicamente el 22 de septiembre, como muchas ciudades de España y muchas ciudades de Europa que celebran el día 22 de septiembre, el día sin coche, coincida cuando coincida. Este año coincide en sábado, por ejemplo, pero el año pasado pues, coincidió en viernes. Y es verdad que la ciudad de Valladolid viene cerrando el centro al tráfico a través de una herramienta que nos hemos dado, que es el Plan de Acción de Contaminación Atmosférica, con una participación pública amplia que ha sido aprobado por los grupos, por los concejales en el Pleno, y que en función de unos índices de contaminación establecidos, pues nos indica las medidas a tomar. Y una de ellas, en situación de alerta 2, pues esa herramienta que nos hemos dado nos dice que tenemos que, entre otras cosas, cortar el centro de la ciudad al tráfico, al vehículo privado, con este tipo de vehículos diésel, gasolina, etc. Y es verdad que eso no nos va a resolver el problema de la contaminación de la ciudad. Eso no solo, es una medida que no únicamente nos va a resolver todo el problema, pero desde luego que es un avance importante y que el camino debe ser ese. Y yo siempre he dicho que deberíamos hacerlo de una forma más, no tan coyuntural, es decir, que no tengamos que cerrar el centro de las ciudades porque las directivas europeas o las normas estatales o la contaminación o las normas que los ayuntamientos nos damos nos obligan, sino que deberíamos tomar medidas también para que ir mejorando
de alguna forma esas situaciones, ¿no? Y no tiene la culpa únicamente el diésel de la contaminación de las ciudades. Hay muchos otros factores que saldrán, me imagino. El otro día me oía comentar a alguna persona el tema de las calefacciones también, ¿no? Pues yo creo que son muchos factores que hay que abordar, que desde la administración pública debemos ser responsables en ese sentido, y que yo creo que sí que tenemos muchas cosas por hacer y podemos avanzar en ese sentido, con una colaboración por parte de todos. Pero eso no se resuelve mirando para otro lado. Hay que tomar decisiones, hay que ejecutar. No vamos a invertir la situación de un día para otro, pero hay que ir tomando medidas ya. Esa es una de las preocupaciones, la rapidez con la que quieren solucionar este problema el Gobierno. Vamos a comprobar lo que ha sucedido en los últimos días, esas declaraciones, y luego también la defensa y la preocupación que ha habido desde los fabricantes, ya que en juego pueden estar algunos de los modelos que estaban previstos fabricarse aquí en las 17 fábricas que existen en España, y también los motores diésel que, por ejemplo, tenemos aquí en la ciudad de Valladolid. En los últimos 10 años el motor diésel ha pasado de representar en torno a un 70% del total de ventas a solo la mitad, un 35% en lo que va de este 2018. Desde el pasado 1 de septiembre se aplica una nueva normativa, la WLTP, que aumenta los controles en sus emisiones y supondrá un encarecimiento del impuesto de matriculación, aunque de momento existe una moratoria de 2 años. Muchas ciudades se plantean impedir el acceso a los vehículos diésel. Algunas ya han puesto fecha a ese cierre, como Hamburgo, que no permitirá la circulación de los vehículos más antiguos. Todo parece resumirse en la frase pronunciada el pasado mes de julio por la ministra de Transición Ecológica. El diésel tiene los días contados, durará más, durará menos, pero sabemos que su impacto en partículas, en lo que respiramos, es suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida. Se le atribuye gran parte del origen de la contaminación urbana, sobre todo de los óxidos de nitrógeno. Sin embargo, muchos expertos defienden que los nuevos motores diésel se equiparan en emisiones a los de gasolina y, sobre todo, emiten un 15% menos de dióxido de carbono, gas cuyas emisiones han incrementado al ritmo que se ha reducido la venta de diésel. El automóvil tiene una solución hacia el medio ambiente. Lo que tenemos que vivir es un periodo de transición. Aquí en Renault hemos hecho 1.600.000 motores diésel y tenemos que hacer una transición hacia otra forma. Entonces, tenemos que ser cautos y no alarmar a la sociedad. Si el diésel desapareciera, para Europa sería lamentable. Europa es la tecnología vanguardista, somos pioneros, somos absolutamente líderes en esta tecnología. Y ha sido bastante vilipendiada. Además, el consumo en vehículos equivalentes es un 25% inferior en los diésel. El motor diésel está ahí, está súper desarrollado, es la tecnología, es un maquinón, realmente es muy... tiene un rendimiento fabuloso y ya digo, el único problema que tiene es que hay que gastarse mucho dinero en catalizadores, pero prácticamente como con los gasolinas de inyección directa. Reducir el parque viejo, el parque antiguo del vehículo diésel, porque vehículos fabricados en estos momentos con consumos a lo mejor de 5 litros de diésel a los 100 kilómetros están tan optimizados que se compagina el consumo con la contaminación. Otro obstáculo al que se tendrá que enfrentar el diésel es la nueva fiscalidad del gasóleo, hasta ahora más baja que la gasolina. El Gobierno ha anunciado que quiere equiparar los impuestos de ambos combustibles, lo que supondría un aumento de 10 céntimos por litro de gasóleo. ¿El anunciado impuesto al diésel irá en ese anteproyecto de presupuestos? Sí, porque por una sencilla razón. El diésel es, digamos, un combustible altamente contaminante. Este es un gobierno ecologista. Eso mientras espera el gran boom del coche eléctrico que ya se está gestando. Los fabricantes afinan los modelos que ya producen y ultiman su nueva gama eléctrica e híbrida para la próxima década. También toman posiciones las petroleras y las eléctricas para estar preparados para el nuevo mercado que nace. Iberdrola acaba de anunciar una red de recarga en las principales vías y ciudades de España para dentro de algo más de un año. Bueno, vamos por el principio, por esas declaraciones de la ministra de Transición Ecológica. ¿Ha sido una responsabilidad soltar, no sé si sería un globo sonda o qué sería, pero decir que el diésel tiene los días contados en España?
A mí, desde mi opinión, yo creo que ha creado una alarma innecesaria, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos un objetivo de descarbonizar la economía y trabajar por el medio ambiente, pero si hay una industria comprometida en desarrollar tecnologías que vayan a mejorar el medio ambiente, es en la industria del automóvil, pero no de ahora, es que llevan 20 años y Francisco, a lo mejor tú me puedes, si estoy equivocada, pero es que los diésel actuales que están disponibles en los concesionarios, igual que los gasolinas, emiten un 85% menos de partículas contaminantes que hace una década, y eso yo creo que es más que evidente que no estamos hablando de... El diésel actual no tiene nada que ver, como decía Javier, con el parque antiguo, nada que ver. Escuchar que tiene una viabilidad tecnológica de 20 años el diésel actual, no sé si se ha exagerado con esto. Sí, vamos, yo sí que primero indicaría que efectivamente en los últimos entre 20 y 30 años se ha reducido prácticamente al 99%, es decir, las emisiones actuales son 100 veces menos que los vehículos del año 90, cuando empezó la norma Euro. Eso es muy importante, la responsabilidad de la industria en ese sentido. En cuanto a la viabilidad tecnológica, existe. Es también una cuestión del precio que estemos dispuestos a pagar o que el fabricante pueda poner un producto. Es muy difícil sustituir el transporte por carretera. Un vehículo con 400 kilovatios, 500 caballos, es difícil que vaya en gasolina. Ahí no va a haber alternativa. O la alternativa tendrá que ir por cambiar el combustible en gas natural, en hidrógeno a futuro. Quizá en vehículos mayoritariamente urbanos, pues la opción técnico-económica sea un vehículo de gasolina que va a tener un precio más bajo, independientemente de otras consideraciones sobre el propio precio del combustible. O sea que, por focalizar el tiro, hay que ir a por los vehículos que tienen más de 12 años, más de 10 años, bueno, no sé, es el límite. Es donde hay que poner el foco, las ayudas y... Mira, Eduardo, si en este momento se redujeran 400.000 unidades, pero concretamente 400.000 unidades del parque automovilístico español con más de 12 años, bajaría la contaminación más de un 80%. Entonces, sí, yo creo que el gran problema, aparte de la contaminación, y quería volver al principio, es la gran confusión que se ha generado entre los usuarios y la gente a la hora de ir a comprar un vehículo diésel. Sí es cierto que tampoco ni los medios de comunicación ni quien tendría que haber salido a la palestra a explicarlo, estuvimos a la altura de las circunstancias. Y hay un vacío y te encuentras en la calle, vas a hablar con cualquier persona que tiene una confusión y un cacao en la cabeza, que no sé si comprarse un diésel, comprarse una gasolina no, o un eléctrico, que eso ya es... Entonces, ¿qué ocurre? Acabamos de ver en este vídeo que habéis pasado las declaraciones de la ministra, pero no son menos graves las de Pedro Sánchez. Sin embargo, sí hay que decir que hoy ha salido unas declaraciones de la ministra de Industria en que dicen que ya están trabajando en un plan estratégico sobre automoción que saldrá en breve. Bueno, por lo menos vemos que por parte de la Administración hay algo positivo, quiero decir, algo positivo. ¿Es justo para los responsables en los ayuntamientos que quien más contamine, más pague? Y aquí abro la espita de la fiscalidad. No es lo mismo la fiscalidad enfocada al combustible que en la matriculación, que en el de circulación, en el que sí se puede saber, y ahí se puede atajar a lo mejor de que paguen más quien tienen esos vehículos antiguos, que son los que estamos diciendo que son los que más están contaminando. Claro, yo creo que es justo, y que es justo que quien menos contamina, quien más esfuerzo hace, pues sea más bonificado, ¿no? Y que quien más contamina, pues más pague. Y yo creo que es realmente la tendencia que deberíamos seguir desde las administraciones públicas. En cuanto a las declaraciones de la ministra que hacéis referencia antes, yo las comparto porque tampoco ha dicho nada nuevo, no ha dicho nada diferente a lo que se viene diciendo por las diferentes administraciones. Puede haber diferentes formas de explicarlo, es verdad, pero el sector de la automoción es verdad que ha hecho mucho esfuerzo en los últimos años en ir adaptándose y en realizar mucha inversión para reducir esos índices de contaminación. Pero no es suficiente, pero no es una tarea solo del sector de la automoción, es de todos, de las ciudades también. Por ejemplo,
necesitamos adaptarnos mejor en infraestructuras para ir a esa evolución hacia otro tipo de combustibles, como por ejemplo el eléctrico, el gas, etcétera, ¿no? que puedan ser menos contaminantes. Pero las ciudades en general no estamos suficientemente adaptadas para ese tipo de combustibles. Unas más que otras, ¿eh? Quiero decir Valladolid, por ejemplo, probablemente sea una de las que mejor adaptadas estén en Castilla y León. Exacto. Pero no es lo que está cundiendo en toda España, no es lo general. Y debería ser una apuesta estratégica y de arriba abajo, desde el Gobierno de España hasta la comunidad autónoma, hasta los ayuntamientos, porque el futuro va por ahí y tenemos que adaptarnos y tenemos que invertir y tenemos que tomar decisiones estratégicas que vinculen a la propia administración, pero también a las empresas y a los ciudadanos. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que tenemos que ir a contaminación cero. Lo que yo no sé es si estamos preparados, si efectivamente, quiero decir, hablábamos del esfuerzo que se ha hecho desde los fabricantes para en I+D+I, para esa reducción, para ir precisamente a contaminación cero. Pero si no hay demanda, no sé cómo se puede solucionar, porque claro, si nadie quiere comprar un coche eléctrico, es difícil ver coches eléctricos por la calle, claro. Y si luego, digamos, que no están las infraestructuras puestas. A ver, yo lo que creo es que de esa palabra que se llama el Ministerio de Transición, lo que hay que hacer es poner sentido común a esa transición. Es decir, ¿qué puede hacer el sector de la automoción? Pues, por ejemplo, nosotros por lo que abogamos es por la neutralidad tecnológica. No importa si el método de propulsión es diésel, gasolina, eléctrico, con gas, si al final tú estás por debajo de las exigencias muy fuertes de Europa, pues no confundamos a la ciudadanía, que se compren coches que no contaminan independientemente de que puedan ser eléctricos o diésel. Y luego, si estamos preparados, es que hasta que llegue la democratización del eléctrico o de otras energías alternativas a la gran población, porque claro, no basta con que se lo puedan comprar unos cuantos, tiene que ser que se lo pueda comprar la mayoría de la gente que tiene un derecho democrático de movilidad. Hasta que no se democraticen esas nuevas energías alternativas, tenemos que estar con las que de verdad no contaminan. Y es que tú no llegas a una fábrica, aprietas un botón y al día siguiente se están fabricando coches eléctricos y están las ciudades preparadas con infraestructura. No se puede hacer eso. Entonces, mientras tanto, demos un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, digámosle que se pueden comprar los nuevos coches diésel, gasolina, eléctricos o como quieran, que no contaminan, y sobre todo también tranquilicemos al transporte, que el e-commerce representa 30.000 millones de facturación en España, que no existe hoy una solución alternativa para ese tipo de personas de vehículos comerciales o de transporte pesado. Hay otra cosa, en razón con lo que decís, Luis. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y a Valladolid yo lo sigo y lo estáis haciendo bien, pero no tratemos de reducir la contaminación haciendo programas de inmovilidad en lugar de movilidad. Es que hay muchos ayuntamientos que quieren hacer inmovilidad. No se circula. El viejo refrán, muerto el perro se acabó la rabia. Yo creo que nosotros hemos sido bastante prudentes en las medidas que estamos tomando. Porque además del problema de la contaminación, tenemos otro problema de gestión del espacio público, que es otra cosa, mayores, pero que también tenemos que gestionar las ciudades. Y es que no caben tantos coches en las ciudades, especialmente en el centro de la ciudad. Sí, estoy de acuerdo. Luis, ahí acabamos de ver ayuntamientos importantes como Hamburgo, prohíben la entrada en el centro de la ciudad de coches de más de 12 años o de 10 años, me parece que es, de 10 años. ¿De acuerdo? Yo ahí estoy totalmente de acuerdo, que se debería de hacer eso, siempre y cuando dotemos a las grandes ciudades de unos medios de transporte público cómodos, higiénicos y económicos. Hombre, a mí me gustaría que no siempre se hable de estos problemas de las grandes ciudades, porque España es diversa, España también es rural y España no es solamente el centro de las grandes capitales. Entonces, yo creo que a la clientela lo que hay que darle es una solución para que puedan tener su movilidad asegurada, y te aseguro que además poner en riesgo. Nosotros, el sector de la automoción, estamos hablando en general casi cerca de 900.000 empleos. Estamos hablando de un país que es el segundo productor europeo. No podemos poner
por discursos o por titulares no podemos poner en riesgo toda esa industria, porque vamos a perder todos y vamos a perder mucho empleo y vamos a perder, o sea, los concesionarios que están implementados por toda España generan empleo de calidad, empleo indefinido, las fábricas en España igual, Sernauto, que representa todos los componentes del automóvil, es importantísimo en nuestro país. Yo creo que esas cosas hay que tratarlas con muchísima responsabilidad, porque detrás hay muchas familias y porque España es muy diversa, la verdad. Digo que, claro, de aquellos polvos, estos lodos, el escándalo del diésel también ha generado esa desconfianza también a los fabricantes de intentar haber intentado engañar con las mediciones. Precisamente estas nuevas mediciones van a permitir saber exactamente que esos coches, no es lo mismo una medición de un vehículo parado que un vehículo en movimiento, que demuestra quién verdaderamente está contaminando. Bueno, realmente lo que cambia es un poco el procedimiento de homologación. El procedimiento en Europa, las normas Euro, que por otro lado es referencia en todo el mundo, o sea que es habitual que, excepto en Estados Unidos, en Japón, otros muchos países simplemente adoptan las referencias europeas como para la homologación. Entonces cambia el ciclo de conducción que se debe hacer en el vehículo. El actual ciclo WLTP, WLTC, es más agresivo, mayor velocidad, mayores deceleraciones, con lo cual complica, digamos, o se aproxima más a una conducción real. Pero además existe una segunda fase, que es la que se llama RDE, Real Driving Emissions, es decir, en carretera, donde ya no hay un ciclo, sino hay unas condiciones, una velocidad máxima, mínima a cumplir, unas condiciones atmosféricas, y ahí es donde, digamos, se debe confrontar los valores tanto de consumo como de emisiones, con la particularidad de que no solo el fabricante debe de proporcionar esa información, sino que, digamos, cualquiera, entre comillas, podría hacer un ciclo que cumpla, mejor dicho, podría hacer una ruta de conducción que cumpla las condiciones máximas y mínimas e invalidar la homologación que hizo el fabricante. O sea, es mucho más complejo hacerlas cumplir. En definitiva, nos adaptamos, o la normativa pretende adaptarse a que hay un perfil plural de usuarios en distintas condiciones. Espera, que decirte una cosa. Y una prueba más de que este sector, esta industria es muy flexible, muy dinámica, es la celeridad con que han cambiado y se han adaptado. Solo un fabricante, de todos los fabricantes, 23 ya cumplen prácticamente todas las homologaciones de los motores. Solo hay un grupo importante, que es el grupo Volkswagen, de Audi Volkswagen, que un 40% de sus motores no están, pero creo que van a un ritmo suficiente. Les ha costado pues tener cerrada la fábrica de Landhaven durante una temporada y tal. Creo que no han reaccionado. Aquí, por ejemplo, en Valladolid sí han reaccionado. Aquí, de 3 cadenas que tenían de motores, que tenían 2 de diésel, enseguida cambiaron una y se pusieron a hacer motores de gasolina. Y por eso no les pilló el toro. El grupo PSA tiene todos sus motores homologados. Quiero decir que ha habido marcas que han reaccionado y han tenido flexibilidad. Sí es cierto que el grupo alemán venía de un terremoto importante y tal, y se están... Y abundando en lo que dices, hay que recordar que dentro de un año y poco, el 1 de enero del 2020, hay un nuevo escalón en esta norma Euro 6, sí, con lo cual ya los fabricantes están ya trabajando para ese momento. Exactamente. Y también te decirte una cosa, en la Comunidad Económica Europea también se está trabajando para quitarle presión a todo este tema y que no sea todo tan deprisa y todo tan esto, y dejar darle un respiro a la administración, que yo creo que debe de tenerlo, porque nos jugamos mucho, sobre todo en este país donde la primera industria, es el sector de automoción, donde hay 17 fábricas de automóviles y donde la exportación tiene unos niveles que no los tiene ningún otro sector. 10% del Producto Interior Bruto. Tenemos que cerrar, tenemos tiempo para un último mensaje, para dar tranquilidad a lo mejor a los ciudadanos, o para mandar un mensaje también, bueno, en este caso a las administraciones, ¿no?, porque representas a una administración,
pero por intentar quitar un poco de confusión a los telespectadores y a la gente que tiene previsto comprarse un coche, que se acaba de comprar un coche, sobre todo diésel. Sí, bueno, yo creo que siempre hay que dar un mensaje de tranquilidad por parte especialmente de las administraciones a los ciudadanos, está claro, y sobre todo Valladolid además, que vive de la industria del automóvil, desde luego que es un motor económico imprescindible, no solo para la ciudad, sino también para la comunidad autónoma. Y lo que no tiene que ver con que avancemos en ese necesario cambio de movilidad en las ciudades más sostenibles, con otro tipo de combustibles menos contaminantes y con un uso más racional de los vehículos, de los elementos de transporte, porque a lo mejor también tenemos que ir pensando en eso, ¿no? En el tema del coche compartido, en el tema de los aparcamientos disuasorios que se tienen en las ciudades y en ofrecer una mejor alternativa de transporte público colectivo que comentabais antes, ¿no? Es lo que te decía Luis. Mira, ayer hubo un programa de radio en el que estaban presentes en el debate José Vicente de los Mozos, y el concejal de viabilidad de la concejal de viabilidad de Barcelona. La concejal de viabilidad, dictando son dos trenes. ¿Cuántas empresas de car sharing tienen en Barcelona? Ninguna. ¿Cuántos postes de recarga tienen? No lo sé. Pero vamos a hacer. No vamos a hacer. La gente quiere realidades. El car sharing daría para un programa completo, pero en el futuro efectivamente tendrá mucho que ver también con la contaminación, el compartir coches, claro, ya no son de ostentación, sino que son de bien y... En cuanto a lo que decías antes, ya está, el directo. Suena las clases. Hay otra cosa que también, el mismo problema que tienes a la hora y la indecisión a la hora de comprarte un diésel, lo tienes a la hora de comprarte un eléctrico. Porque ¿dónde vas a cargar? O, no te digo nada, el gas, que es otra solución, y buena. Ahora, te voy a preguntar en la última intervención qué coche te comprarías, a ver si un GLP, un eléctrico... Eso. ¿Larga vida el diésel entonces? Yo diría que sí. Y además, abundando en lo anterior, también diría, el usuario, no traslademos solo a los fabricantes o a la administración la responsabilidad, el usuario también tiene una responsabilidad, tanto de usar el vehículo como no hacerlo, como de usarlo de forma adecuada. Cualquier usuario puede consumir y emitir un 30 o un 50% más de los valores de la homologación por su propio modo de conducción. ¿Qué coche compramos? Si es en diésel, uno igual que el que tengo, un Volvo XC90 diésel. No haga publicidad, por favor. Perdón. Si es en eléctrico, un Renault, el Renault diésel que va de Marzoe, que va de maravilla, y si es en gas, que es otra alternativa, insisto, muy buena, el SEAT. SEAT está haciendo un motor de gas que el coche va espectacularmente bien. No ha dado tiempo, pero porque es que los consumos ahora de los térmicos son tan ridículos ahora mismo que claro, compiten casi con los propios eléctricos y con otros vehículos, es decir... Sí, bueno, lo que pasa es que con lo eléctrico trasladamos la contaminación desde un ámbito local a un ámbito extraurbano, donde se produzca en las centrales, bien térmicas. ¿Y qué pasará con las baterías? Eso algún día también tendremos que hablar de lo que contaminan las baterías de los eléctricos. Para cerrar ya, que no tenemos tiempo... Como último mensaje para todos los telespectadores y para todos en general, que todo el que se quiera comprar un coche o quiera renovar el que tiene, que por favor no se espere y haga coche viejo, que se compre un diésel o un gasolina de última generación, que no va a tener ningún problema, porque si cambia la fiscalidad o cambian las normas, a estos coches de última generación no les van a afectar en ningún caso. Y que aprovechen ahora que tienen unos precios espectaculares. También es verdad. Muchísimas gracias a los cuatro por estar hoy aquí, intentar aclarar un poco más la situación del diésel y todo lo que se ha generado en las últimas semanas. Solamente volver a agradecer al Centro Integral de Formación Profesional Juan de Herrera, aquí de Valladolid, que nos ha cedido sus instalaciones para convertirlo en un plató de espacio abierto. Este programa vuelve ya el próximo miércoles. Hasta entonces, buena semana.